Feliz tarde, ya estamos aquí en un mundo raro donde podemos traer el cielo a la tierra con Adriana del Castillo Y Anaís Aguilera. hoy vamos a estar conversando, estamos en estas fechas de Halloween, del Día de los Santos, Día de los Muertos, vamos a estar hablando hoy un poquito de esta festividad de Halloween, de sus orígenes, de si Día se de le... las Brujas, ¿por qué se llama las Día de las Brujas también se le dice. Vamos a estar hablando un poquito de estas historias y de, bueno, estas energías que se manejan en estas fechas, si celebrarlo o no celebrarlo. Vamos a estar conversando hoy con ustedes sobre todo esto. Así es, y bueno, esta tarde quisimos conversar de todo lo que es esta festividad, todos los mitos que hay detrás de el llamado Día de Halloween, el llamado Día de las Brujas, y que después, bueno, el día siguiente es el Día de los Santos, luego el Día de los Muertos, y que en estos días sí hay una energía muy especial, pero hay una curiosidad astrológica que yo les quería comentar, y es que justamente estas festividades o estos días se dan cuando estamos en el signo de Escorpio. Y resulta que el signo de Escorpio es un signo de transformación, es un signo de profundidad, que es un signo que trabaja mucho con la profundidad, con la transformación, con la muerte y la resurrección. Además, Plutón, que es su regente, es el planeta precisamente de la transformación, de los cierres de ciclos, de la muerte y la resurrección. ¿Qué tal? Así que nada, es casualidad. Es que no es casualidad. Fíjate que estas festividades se celebran hace más de 2000 años. O sea, no es algo reciente, Sí. no es algo que se inventó de la noche a la mañana, no. Tiene 2000 años de antigüedad y lo celebraban originalmente los celtas. Y Así al es. principio era una celebración más religiosa, pero con el paso de los años fue evolucionando hasta que, bueno, la parte religiosa quedó un poco Claro. aparte y empezaron entonces toda la festividad a cambiar y ajustarse a los tiempos también, ¿no? Sí, Porque bueno, mientras van evolucionando, recuerden también que los celtas migraron, fueron a otros países, entonces cuando llegas a otros países y las otras culturas van adoptando ciertas cosas de esa cultura original, no es totalmente igual a lo que los celtas o para lo que los celtas hacían estas festividades, o que ellos celebraban estos días. Entonces, claro, y mientras va evolucionando y esa costumbre como que se va perdiendo y queda solo lo que está encima o lo que nos quedó a nosotros. así es. Y fíjate, ¿quiénes son los celtas? Los celtas son antiguos grupos tribales que vivieron en regiones de Europa central y occidental hacia el final de la Edad de Bronce y durante la Edad de Hierro. Estas tribus migraron, como lo decías tú, Anaí, y se establecieron en distintos territorios. Y esta cultura celta, a mí me encanta, ellos tenían mucha simbología. Yo adopté uno de sus símbolos, que es el triskel, que me encanta esa energía de ese símbolo que representa el alma, la mente y el cuerpo, justamente esta triada que nos compone a nosotros como seres humanos. Y ellos tenían mucho conocimiento, en aquel entonces se llamaba esotérico, no un esotérico Sí, sí. sagrado, no lo llamábamos religión como tal, sino que era su forma, en su cultura, la parte esotérica donde ellos conectaban con toda su cultura a través de muchos símbolos, muchas Sí. herramientas. Entonces, esta cultura fue la que empezó originalmente a celebrar estas Sí, fiestas. es que esas son tierras muy antiguas y tierras que tienen energías muy misteriosas. Estas tierras son como Irlanda, Escocia, Inglaterra, Alemania, Suiza y Austria. Estos celtas estaban ubicados Sí. originalmente en estos países. Estas son tierras bajas, tierras que rige más que todo el frío, el invierno es muy rudo y por supuesto cuando la noche que es la que más rige en sus días, ellos ven más días más noches que ¿Qué día días. exacto? Entonces hay muchos mitos, por supuesto, en esa edad antigua, imagínate, hay Mucho muchos más. mitos, muchas cosas que se escuchaban quizás, Las las leyendas, leyendas, y que ellos creían mucho en los espíritus, en las en la energías. conexión con el cielo-tierra. Así es, entonces trabajaban mucho con lo que es esas energías y mucho más las mujeres, que por supuesto las mujeres son las que tenemos como que más intuición, más conexión con esa parte de transformar, de conexión con la naturaleza
Y cuando migran y ven todas estas costumbres, por supuesto, dicen, estas mujeres son unas brujas. Sí, sí. Porque es que están trabajando con cosas que no pueden ser, ¿no? Claro, no solo la parte de la simbología que ellos utilizaban, sino también el uso que le daban a lo que era la naturaleza, esta conexión que tenían con las energías, porque se sentían, por supuesto, de esas energías. Y ellos en esta época, porque justamente utilizaban esta época, era por el cierre, que estaba, se cierra, que tú estabas conversando ahorita, se cierra la primavera, empieza el invierno, se cerraban las cosechas y empezaba como ese tiempo de ya de no frutos, no había Sí, se tanta preparaban variedad, para el ¿no? invierno, Para el porque invierno como el como tal, invierno es exacto, muy es muy rudo, es fuerte. muy fuerte, ya no pueden sembrar, ya no pueden Exacto. cosechar, entonces ellos se preparan para esa invernación. Entonces ellos utilizaban esta fecha para esta celebración, igual que entre sus creencias y su cultura ellos creían que justamente en ese momento había una unión, como un portal entre el cielo y la tierra, donde estos seres, estos espíritus venían a visitarlos en este planeta Tierra. Entonces, por supuesto, a partir de ahí se crearon muchas de estas Y fíjate que está en concordancia también con la cultura mexicana, que justamente ellos también celebran el Día de Muertos como para esa, es como que esa venida del espíritu de sus muertos, esa reunión acá en la tierra, y ese día, en vez de tomarlo como con tristeza, pues celebran que sus ancestros, sus difuntos, pueden venir a reunirse nuevamente con ellos acá en la tierra. Sí, y hacen unas festividades muy hermosas ellos allá en México. Vamos a hablar un poquito más adelante de esta, pero ahorita vamos a ir a escuchar una música y al regreso seguimos hablando de esta cultura celta y cómo fue que llegó hasta nosotros. Y ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta esta tarde, cuando son las 4:17 de la tarde, y estamos de regreso acá en Un Mundo Raro, hoy conversando del día de Halloween, cómo es que se originan estas celebraciones, todos los mitos que hay detrás de estos días de celebración de Halloween, del Día de los Santos, del Día de los Muertos. Y bueno, estábamos conversando, les estábamos diciendo que estas celebraciones se originaron hace más de 2000 años, por las culturas celtas. Esta cultura es originaria de lo que es Irlanda, Suiza, y todos esos países bajo Escocia, Inglaterra. Y bueno, al ellos migrar, principalmente hacia Inglaterra y España y Estados Unidos. Entonces, por supuesto, estas costumbres o lo que originalmente ellos celebraban, pues se fue transversando toda la información con el tiempo. Y bueno, hoy quisimos rescatar un poco sus orígenes. La festividad ellos la llamaban Samhain, era un festival que ellos conmemoraban. Ellos lo celebraban para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha, que era lo que estábamos hablando hace rato. Ellos creían que el Samhain era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. En la historia no queda muy claro cómo ellos celebraban estas festividades, porque no hay muchos registros. Lamentablemente muchos de estos registros se perdieron cuando los romanos acabaron con esta cultura. Pero se dice que en el festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus. Y la tradición de usar estos disfraces que se empiezan a usar comenzó allí, cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creían que estaban presentes. Sí, así es. Esta festividad, como tú dices, esta celebración era rica en rituales y costumbres que marcaban el fin de la temporada de la cosecha y el comienzo del invierno. Pero acá yo tengo acá yo tengo como seis rituales que ellos hacían. El primero es que se colocaban alrededor de la hoguera, ¿ok? Se encendían grandes hogueras consideradas sagradas en las que se quemaban cosechas y animales como ofrenda a los dioses. Estas hogueras unían un significado purificador y servían para ahuyentar a los espíritus malignos. Claro, el fuego es el que transmuta. Fíjense que la hoguera representa el hogar y toda la comunidad se sentaba alrededor de esta hoguera. Imagínense que ya viene el invierno, por supuesto hace mucho frío, toda una comunidad, porque ellos vivían en comunidades
bien unidas, ¿ok? Trabajaban juntos, la cosecha, todo. Se sentaban alrededor de la hoguera para, como tú dices, transmutar todo lo que tenía que ver con este fin de este ciclo. Okay. ¿Ok? Y ahí podemos empezar a ver cómo empiezan a tomarse ciertas informaciones de aquella época, en aquellos momentos, la cultura, la forma como ellos hacían sus rituales y cómo empiezan a traerlo al ahora, cómo lo transversan, cómo lo cambian, una una alteración. alteración de lo que fue realmente el significado original de estas culturas. Así es. Lo segundo eran los disfraces, que los participantes se disfrazaban con máscaras y pieles de animales para representar a espíritus, dioses o criaturas sobrenaturales. Esto se hacía para confundir a los espíritus malignos. Imagínate, imagínate en aquella época. Sí, ya tenían esta forma de hacer este ritual, de separar la parte. Te vas conectando con distintas energías. ¿Qué pasa con estas creencias? Si tú sientes que hay espíritus malignos y que justamente en esos momentos se está uniendo, se abre este portal, cielo-tierra, era la forma como ellos como cultura tenían para ahuyentar a estos espíritus. Entonces se disfrazaban, era precisamente para ahuyentar. Sí, imagínate, no había electricidad. Lo único que los podría alumbrar en tal caso sería una hoguera, porque para estas fechas generalmente se da una luna llena. Fíjate que mañana vamos a tener la luna nueva también, precisamente en el signo de Escorpio, y las lunas nuevas son muy oscuras. Así ¿Okay? es. Entonces no había, en estos días no hay como mucha luz del cielo, ¿no? ¿Te imaginas? Cualquier ruidito era para salir corriendo. Por supuesto que hasta yo me disfrazo para ahuyentar. Para que no me consigan. Para que no me conozcan, imagínate, no, yo lo que soy es un animal. Yo me pongo una piel de oso, sí, una piel de osito y me convierto en una loba para que no, para confundir esos espíritus. Entonces, claro, no lo tomaban como algo del mal. Exacto. Sino que simplemente era para protegerse de esa superstición que tenían ellos en aquel entonces, claro. Así es. Y bueno, lo tercero es que los banquetes, se organizaban grandes banquetes donde se compartían la comida y celebraban la cosecha. Por supuesto, ellos están cerrando un ciclo de cosecha. Están cerrando, están recolectando su cosecha para pasar al invierno. Y fíjate que esa parte también la utiliza México. México en sus rituales del Día de los Muertos, ellos celebran con comida. Ellos hacen altares donde colocan sus panes, colocan el pan de los muertos que lo llaman. Inclusive en los que los cementerios llevan todas las velas, decoran con muchas flores y les llevan la comida. Entonces esa parte de esa tradición también la vive esta cultura mexicana, que es algo como honrar, ¿no? Así celebrar es. Más bien. Oye, claro, un cierre de un trabajo. Imagínate, por lo menos ellos, el cierre de este trabajo donde de oportunidades que les dio tanto que comer, que le dio la tierra, tener cómo pasar el invierno sin ninguna complicación, tener todos esos frutos, y entonces celebraban de esta manera con sus alimentos. Era como un día para descansar y así fortalecían los lazos y honraban a sus antepasados. Qué bonito. Sí. Entonces imagínense lo hermoso que puede ser estas celebraciones si llegamos a verlos desde los orígenes. Exacto, claro, que yo creo que eso es lo importante, de poder entender de dónde viene y con qué energía te conectas tú con la festividad, ¿no? Exacto. Porque al igual que todo en la vida tiene su dualidad. Si tú te conectas desde esta energía de la cosecha, del cierre de ciclos, del conectar con tus seres amados y celebras esta festividad desde esta energía, no tiene absolutamente nada de malo. Exacto. Ahora, aquellas personas que se conectan con otras cosas un poco más densas, bueno, es otra historia y cada quien tiene que decidir cómo conectar con su vida, si con el miedo o con el amor. Así es, pero bueno, nosotros acá desde el amor les vamos a dejar con otro tema musical y al regreso seguimos conversando de estos temas. Y ya estamos de regreso acá en Un Mundo Raro con Anaís Aguilera y Adriana del Castillo, hablando de estas festividades del día de Halloween, conociendo un poco sus orígenes celtas, cómo ellos celebraban esta festividad, por qué la celebraban. Y bueno, también recordándoles que a nuestros patrocinantes, dándoles las gracias de una vez, aprovechando ahorita a Más Movie Center, su gimnasio de confianza, y a Sumery.kstore para que los sigan,
los acompañe Sí. y bueno, que ellos nos están acompañando en cada uno Y de los también programas. recordarles nuestras redes sociales donde nos pueden seguir y pueden también tener muchísima información. Por acá, @danzaalma7. Y por acá, @detective del ser. Yo iba a decir Danza Almas, iba a presentar de ti, @detective del ser. Bueno, también nos pueden seguir a través de @un mundo raro podcast por YouTube. Ahí tienen toda la información de todos nuestros programas, así que no hay excusa, ¿ok? Bueno, y estábamos hablando un poco de los rituales que hacían los celtas para celebrar este cierre de ciclo, donde estaban cerrando sus cosechas, se preparaban ya para recibir el invierno y también celebraban la llegada de sus ancestros, sus muertos, a que ellos creían que venían a visitarlos justamente en esa temporada. Y habíamos quedado entonces para la adivinación. Sí, así es. El cuarto ritual que ellos tenían era la adivinación. Los druidas, que estos eran sus, como decir, sus chamanes, sus guías, esas personas ancestros, que tenían como esta parte espiritual en ellos, ¿no? Sí, aquí yo tengo que ellos son los sacerdotes de los antiguos celtas y ellos se dedicaban a la interpretación de la naturaleza, la adivinación del futuro y la elaboración de pociones medicinales. Eso Así eran es. los druidas. Bueno, ellos realizaban rituales de adivinación para predecir el futuro y obtener consejos de los dioses. Claro, imagínate, en este invierno era prepararse. Claro. Siempre se preparaban para ver cómo iban a transitar ese invierno, inclusive ya se estaban preparando cómo iban a empezar a hacer para la próxima cosecha. Porque ellos llevaban sus planificaciones como más adelantadas. Entonces, ellos aprovechaban estas adivinaciones y estas conexiones con los dioses que hacían estos sacerdotes druidas para poder ver cómo iban a enfrentarse tanto al invierno como a los próximos. Que tú sabes que yo creo que no eran tanto adivinaciones, sino que estas técnicas astrológicas vienen desde tiempos ancestrales. ¿Qué pasa? Que estas personas se guiaban, por supuesto, por los movimientos planetarios, los movimientos de la naturaleza, la luna, los animales, las estrellas, las estaciones, o sea, todo eso. Ellos se preparaban, por supuesto, con mucha anterioridad para ver cómo enfrentar todos estos desafíos en un futuro. Pero es que tú te pones a ver y si uno se pone realmente a colocarse en los zapatos de estas personas en aquellas épocas. Ellos tenían que desarrollar muchísimo sus instintos, ellos tenían que conectarse mucho con la naturaleza para poder sobrevivir en ese momento que les tocó vivir, ¿no? Entonces utilizaban todo lo que tenían a la mano. Imagínate, por ejemplo, poniendo un ejemplo actual, una persona que no tiene el don de la vista, que no ve, él tiene que desarrollar sus sentidos del olfato, del gusto, del oído, mucho más para poder conectarse y establecerse en el mundo. Imagínate entonces en aquella época donde no había nada de tecnología, solo naturaleza, tenían que activar todos sus instintos y conocer entonces sobre estrellas, astrología, que ahora lo llamamos astrología, pero eran las estrellas, los planetas, la brisa, cómo era la nieve, conocía inclusive si la nieve era delgada, gruesa, significaba algo. Entonces todo esto era lo que hacían los druidas porque eran los que a lo mejor en aquel entonces tenían más desarrollada esta intuición. Así es. La otra era ofrendas a los muertos, que bueno, también conversamos hace ratico de eso. Se dejaban ofrendas de comidas y bebidas en los tumultos funerarios para honrar a los antepasados y asegurar su protección. Así que también ponían como que pedían esa protección a sus ancestros. Oye, ustedes que por supuesto tenían más experiencia, ustedes que ya vivieron todo lo que vivieron, pueden protegernos y pueden darnos, como decir, sus consejos, sus guías, y protegernos de este rudo invierno y además guiarnos para las próximas cosechas. Así igual como lo hace en México. En México es más como de celebración de ese encuentro de las almas que vienen nuevamente acá a la tierra. La otra es la procesión. Se realizaban procesiones alrededor de la hoguera
acompañados de música y cantos para honrar a los dioses y pedir buenas cosechas para el año siguiente. Exacto. Eso sí Eso me te encanta, gusta, eso eso me se conectas gusta, con por eso, supuesto. se activa tu energía de Se brujita activa mi cuando, energía de bruja y de cuando empieza y de danzalma. danzante. Sí, fíjate que lo que estábamos hablando, ellos ya se iban preparando, estaban cerrando una cosecha, pero ya ellos se empezaban ya a preparar para la Claro. siguiente. Eran épocas donde tú no te podías quedar, no, déjame ver qué Ay, voy a ya hacer voy, qué mañana. flojera. Eso Hoy lo dejo para sí, mañana. hoy voy a ver una serie de Netflix. Ay, imagínate. No, ellos ya tenían que Déjame ver una serie de prepararse, Netflix sí, y mañana salgo a cazar. mañana salgo a casa. No, ellos tenían que prepararse desde ese mismo momento, estaban cerrando un ciclo y empezaban automáticamente a cerrar el otro. Y todos estos rituales que ellos hacían en aquella época eran los que los preparaba mentalmente, psicológicamente, espiritualmente y energéticamente para asumir lo próximo que se les Así, venía. y por eso es que se me viene a la mente y por eso digo que luego vinieron todas estas, esto que fue las casas de las brujas y la quema de muchísimas mujeres Sí. en hogueras que por... Claro, porque cuando ellos empiezan a migrar, ellos por supuesto se Claro, llevan su cultura, se llevan sus rituales, se costumbres, llevan la forma de mirar la vida y cuando se consiguen con otros territorios y con otras personas que no aceptan este tipo de historias, de sobre todo ya cuando historia. empieza la religión o cuando empieza Sí, estas partes más un poco más dogmáticas que rechazaban este tipo de rituales, entonces empiezan a señalar, ¿no? Tú eres una sí, bruja y bueno, lamentablemente se vivió esa época que se sí. vivió con este género. Además de que, imagínate a estas mujeres brujas, porque las mujeres brujas, eso significa una mujer inteligente, Sabia, una sí. mujer sabia, una mujer que sabe desarrollar sus dones. Imagínate a estas mujeres danzando alrededor del fuego, que generalmente estos celtas se vestían con ropa muy ligera, etc. Sí. Entonces, imagínate ellas danzando frente al fuego. Oye, estas Las mujeres, no, interpretaciones, y sí. entonces claro, tú te quedas, se quedaban a lo mejor los hombres mirándolas Y sobre anonadados todo la capacidad que tenían estas de personas atracción. ¿no? de manejar la naturaleza, de conocer Exacto. las plantas, de hacer todas estas medicinas a través de las plantas. Entonces, era una combinación, ¿no? De conocer ese misterio de la naturaleza, de utilizarlo y de incluirle esa parte ritualista, ¿no? Que si la danza, que si el fuego, que inclusive las pinturas que a lo mejor Ajá. usaban y la cantidad de símbolos, porque uno se pone a buscar en la historia celta la cantidad de símbolos que ellos utilizaban y los significados, o sea, tienen mucha conexión con la parte álmica, con la parte energética, con la parte corporal, ¿no? Ellos manejaban mucho toda esta energía. Así es. Sí, vamos a escuchar una música y de regreso vamos a hablar cómo fue que entonces apareció Halloween ya en esta En parte esta actualidad. sí, en esta actualidad. Así es, sigue creyendo que el universo conspira a nuestro favor y ya estamos de regreso cuando son las 4:39 de la tarde. Es que Adriana me quiere acaparar si el yo iba a día entrar de y me quedé así, hoy. no, ¿verdad? Cuando son las 4:40 de la tarde, Anaís entró a Esta sí, brujita está esta hoy. brujita, sí, qué horror, Dios qué horror. mío, qué Discúlpame, horrible. Anaís, que te atropellé. No importa, en Halloween se permite todo. Dios. Bueno, vamos a seguir conversando a ver cómo fue que se transformó toda esta historia de los celtas a lo que es ahora el día de Halloween. Sí, es cuando ellos empiezan a hacer este proceso de migración y llegan, por supuesto, a lo que es Estados Unidos y Canadá, ellos traen toda esta parte de esa cultura, inclusive sus disfraces, ¿no? Y empiezan a hacer estas celebraciones. Y poco a poco Estados Unidos la adoptó y la fue convirtiendo en propia. ¿Qué pasa? Cuando empiezan lo que son las películas de Sí, terror, en que empieza Hollywood, Hollywood. exacto, a sacar todas estas películas, empieza como que a dársele otro sentido a lo que es realmente la festividad de Halloween, ¿no? Y entonces es que se le empieza a dar como un tono un poco más oscuro. Pero inclusive ellos allá todavía celebran esta festividad con el instinto de celebrar, de disfrutar, que los niños disfruten ese dulce truco, que disfrazar, Disfrutar de los sí, disfraces, de la decorar las decoración de casas, las casas. mucho más que de esta parte oscura, ¿no? Que nos quieren vender, en este caso, el cine con todas estas películas de terror. Yo te confieso, yo tengo años que yo no veo una película de terror, yo me he desconectado mucho de esa energía, Bueno, ¿no? yo ayer vi El Guasón y la verdad no me gustó.
Sí, yo tengo mucho tiempo que yo no veo esas películas. Aunque el Guasón no es de terror, pero sí tiene un mensaje así muy bien, Sí. bien deprimente. Entonces, Entonces, bueno, claro, cuando empiezan entonces poco a poco a venderse todo esto, ya entonces los disfraces son un poco más terroríficos, ya a los niños les sí. encanta usar estos disfraces que presentan en Es más en la como gran monstruos, ¿no? pantalla, Como exacto, con monstruos, los monstruos, calaveras pero sigue esta energía de ir a pedir el dulce, de ir a pasar por casa. Yo tuve la oportunidad hace varios años de vivir esa experiencia, justamente estuve en Estados Unidos en esa época, de justamente 31, y realmente es muy divertido, o sea, es es divertido. Tú ves a conectarte los con tu niños, niño. cómo van disfrutando, cómo en cada casa van pidiendo los dulces, cómo se emocionan cada vez que van Claro. viendo que se les va llenando su bolsa de dulces. Disfrutas un espectáculo, o sea, un espectáculo, las casas, cómo las colocan, cómo las decoran. Entonces realmente es una energía bien, bien bonita cuando la vives desde lo que es realmente el Halloween. Así es. Y bueno, claro, como se dice que es que son días dispuestos para que la energía traiga a los muertos a la tierra, entonces por supuesto es esa conexión de ver esas películas y esos videos de los muertos vivientes, Sí. que cómo salen los esqueletos de sus tumbas y bueno, por eso es que se fue más que todo como tú dices, para lo que fue la parte Cinematográfica cinematográfica, que empiezan a esa, a distorsionar mucho lo que es el distorsionarla. origen real. Si estamos viendo que Exactamente. el origen es totalmente más de conexión con sus Uh rituales, -huh. conexión espiritual, conexión con la energía de nuestros ancestros. O sea, es una energía realmente muy bonita Así es. con la que los celtas disfrutaban estas Y festividades. tenemos otra historia que es la historia de Ay, Catrina. Catrina. A mí me encantan las Catrinas. A mí me Vamos a encanta, saludar ese por aquí a colorido. Karen Díaz Fit, nuestra querida amiga que nos ayuda en Bienestar Center todas las No se mañanas escucha, tiene a el subir audio. al cuarto piso. Tiene el audio. Ah, no. ¿Viste? Eso te estaba Mira, diciendo. que no tenía el audio, que estoy saludando a Karen acá y no tenía mi Instagram, no tenía el audio. Saludando a Karen que siempre nos está apoyando en Sí, nuestra meta de en subir nuestra hasta el meta de cuarto subir piso de aquí en hasta Vital sin 101.5 sin cansarnos. cansarnos. Sí, así que gracias, Karen. Estábamos hablando, ajá, la leyenda de la Catrina es otra leyenda muy hermosa. La Catrina, como símbolo popular de la muerte en México, fue bautizada como tal por el muralista Diego Rivera en 1957 más o menos, pero no fue el primero en incluirla en sus obras, pues José Guadalupe Posada también lo hizo en 1852. Y la Catrina originalmente era conocida como la calavera garbancera, por el título que le dio Posada al garabato. Y ellos tomaron estas imágenes que les dio este muralista y empezaron a representarlas, ¿no? Entonces tú ves que en el Día de los Muertos hacen muchos disfraces hermosísimos, se dibujan en la Ay, a cara mí me como esa encanta. calavera, la Los decoran colores. con muchos colores, con muchas Sí. flores. Y esta energía, o Catrina, ella simboliza a la parte opulenta, a la De la opulencia, ¿no? opulencia. A lo que es Ay, qué el alta, la la alta alta esfera sociedad. Entonces, es de muy las hermoso calaveras. ver, si no han visto a las Catrinas y no conocen esta simbología, investiguen un poquito las Catrinas de México, cómo celebran ellos el Día de los Muertos. Y bueno, si no han visto, vean la película Coco, si prefieren ver Ay, sí. una película, vean la película Coco para que más o menos entiendan cómo los mexicanos celebran este día y conmemoran, reciben a sus seres amados, reciben la visita Ay, sí, yo en no sus puedo ver. hogares, hacen unos altares hermosísimos, le Sí. colocan comida. Es una festividad realmente muy, muy hermosa Igual a como sus ellos la celebran. mascotas, igual a sus Ay, sí. mascotas. Ay, yo no puedo ver esos videos en TikTok porque me pongo a llorar. Con las mascotas cuando Con las empiezan a celebrar mascotas, cuando comiencen a celebrar la Sí. venida de las mascotas. Así que bueno, si quieren celebrar, o sea, no es una celebración, nosotros aquí No en Venezuela fuimos conectarse, adoptando también esta claro. cultura ya porque se abre, ¿no? Este mundo a nivel global y empezamos a adoptar también esta celebración. Pero Pero no es conectarse cada, con las bajas no, energías, ni esto de monstruos, y no, no es nada simplemente de eso. conecten con la parte que a ustedes les guste, vivan esta época en conexión, más bien con traer a sus seres amados, con conectar con el recuerdo de sus seres amados. Y si no te gusta la celebración, bueno, simplemente no, pero si te gusta, Oh, disfrútala ya. desde una energía positiva y no desde una energía de miedo o de ansiedad o de angustia, porque sus orígenes no son esos.
Así Vamos a ver es. entonces ahora el mensaje que nos trae Anaís con las cartas para ya ir cerrando el programa. Bueno, hablando de inicios, la primera carta que salió fue el As de Bastos, representa el 1 del inicio y es la energía de fuego precisamente, los bastos representan al fuego y es el inicio de una nueva etapa para transmutar, para conectarse con esos nuevos ciclos que estamos aperturando. Como les dije, mañana es luna nueva y en las lunas nuevas plantamos las semillas, son inicios. Ahora en el signo de Escorpio, este signo que es el signo de la transformación, entonces es iniciar esa etapa de transformación, de convertirnos en nuestra mejor versión. Y en nuestra mejor versión con el 10 de pentáculos. El 10 de pentáculos nos habla de dinero, nos habla de opulencia, nos habla de todo lo bonito, celebraciones. Entonces es conectarte con la abundancia de esta nueva cosecha que sí, aunque como la cultura celta esta época representaba el invierno, pero es ¿para qué? Para transformarte y recibir luego. Esa introspección, ¿no? Esos cambios de transformación. Acuérdense que el invierno interno vendría siendo ese recogernos a nosotros para poder evaluarnos cómo estamos, qué tenemos que preparar o qué tenemos que mejorar para nuestra próxima cosecha, ¿no? Que es lo que vamos a sembrar para nuestra próxima cosecha. Y la próxima cosecha en abundancia. Así es. Okay. Y en el mensaje numerológico, imagínate, dice 666. Para muchos este número es como que, ay, no, el 6 tiene una energía muy hermosa, una energía de amor, de familia, de cosecha, de unión, de hoguera, porque la hoguera representa el hogar. El hogar. ¿Ok? Y dice una llamada de atención para que vuelva a examinar su situación actual y cambie la dirección de sus pensamientos para que pueda elevar su vibración y una frecuencia más positiva, que estábamos hablando esta temporada de introspección, para que luego evolucionar conectado con la abundancia, con nuestro poder. Claro. Y si nos vamos un poco a esta historia de ya nuestro trabajo interior, viendo toda esta historia, por ejemplo, de los celtas, recordemos lo que hemos venido también hablando en programas anteriores, nosotros vamos cosechando también internamente, o cada uno de nosotros, actitudes, comportamientos, palabras, pensamientos, todo eso es lo que vamos cosechando, cómo yo tengo mis relaciones con las demás personas, cómo me estoy relacionando con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos. Todas esas son las siembras que yo estoy haciendo. Así y ahorita, en este momento de introspección, es hacer como una pequeña evaluación, ¿no? Aprovechemos este cierre de ciclo que estamos viviendo justo también con esta fecha, para ver qué fue lo que yo sembré, que estoy cosechando. Si yo veo que mis cosechas no me están gustando, entonces yo me siento en mi invierno a revisar cuáles son los cambios que yo tengo que hacer. Recuerden que los cambios empiezan por nosotros mismos. Cuáles son los cambios que tengo que hacer, qué es lo que tengo que trabajar en mis relaciones, en mis finanzas, en mi salud, empezar a evaluar todo eso para empezar a sembrar cosas distintas en nuestra próxima etapa. Y dejar morir esa versión de nosotros que no nos sirve, señores. Así es, que ya no nos está haciendo crecer, que ya no nos alimenta. Y recordándole entonces también nuestras redes sociales, Adriana del Castillo, @detective del ser. Y por acá Anaís Aguilera, @danzaalma7. También que nos en nuestro canal de YouTube nos pueden seguir y ver todos los programas ya ya editaditos bien chéveres. Pero eso sí, como siempre, le van a dar like, van a compartir y se van a suscribir. ¿Okay? En el Un Mundo Raro Podcast por YouTube nos pueden ubicar también y pueden disfrutar de todos los programas que estamos haciendo. Bueno, ya nos queda. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Chao. Bye.